Buenos días, buenas tardes, hermanos. Me da gusto saludarlos nuevamente a través de este medio. Vamos a iniciar este culto dominical hoy día 6 de septiembre. Vamos a hacerlo escuchando un canto que grabamos mi hermano carnal Uriel y su servidor allá por los años 80 más o menos. Entonces imagínense esta composición de un servidor y fui acompañado por mi hermano Uriel Moreno. Vamos a escucharla con devoción. Hay un Salvador que te llama, su nombre es Jesús y te ama. Si le aceptas hoy en tu corazón, libre tú serás al fin. Él te ofrece hoy la salvación, esa salvación que necesitas. Si le eres fiel, Él te ayudará y por siempre dicha encontrarás. Él te llama y te ama, ven a Él. Él te llama y te ama, ven a Él. Si le aceptas hoy en tu corazón, libre tú serás al fin. Si le eres fiel, Él te ayudará y por siempre dicha encontrarás. Él te llama y te ama, ven a Él. Él te llama y te ama, ven a Él. Si le eres fiel, Él te ayudará y por siempre dicha encontrarás. Y por siempre dicha encontrarás. Y por siempre dicha encontrarás. En esta hora vamos a iniciar con un mensaje que le he titulado "Ese es el problema". Es el título del sermón de esta mañana y durante vayamos escuchando el mensaje vamos a ver cuál es realmente el problema. Ese es el nombre del mensaje del día de hoy. Y este mensaje va a estar basado en el libro de los Hechos y empezamos con el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. La palabra de Dios dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Nuevamente, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en este momento. Padre, tenemos tu palabra y tenemos en el corazón el deseo de aprender lo que nos digas en esta hora.
Gracias por la vida y la salud que nos das, a pesar de lo que estamos pasando por estos momentos, en estos tiempos difíciles. Nos ponemos en tus manos para que nos bendigas y que se haga en nuestras vidas tu bendita voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este libro fue escrito por el médico Lucas. Pero ¿qué pasó en esos tiempos? Además de que era una promesa y además de que era el derramamiento del Espíritu Santo y el cumplimiento de la promesa de Joel allá en el Antiguo Testamento. Hay algo que pasó días antes de que Jesús fuera arrestado, antes de que Jesús fuera golpeado, antes de que Jesús fuera crucificado y resucitado. ¿Qué fue lo que pasó? Hay algo que pasó antes de esto. Jesús había hecho algo que los apóstoles jamás iban a olvidar. Jesús hizo con ellos lo que nadie hizo, y a ellos nunca, no se les iba a olvidar. En ese mismo día Jesús les dijo algo que retumbó en sus oídos. Ahorita les voy a decir qué fue lo que les dijo. Les dijo algo que retumbó en sus oídos y que decidieron cumplir al pie de la letra. El día que se celebró la Pascua, conocida como la última cena, Jesús hizo algo con los discípulos que ellos no alcanzaban a entender. Es más, Pedro dijo que no estaba dispuesto a que Jesús le lavara los pies, pero Jesús le dijo: si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y después de eso, Jesús les dijo algo que retumbó en sus oídos, como les decía. Y esto es el detonante. Por eso es que la iglesia primitiva fue una iglesia maravillosa. Mire cómo les dijo. Ahí en el Evangelio de según San Juan, capítulo 13, versículo 35. Juan 13, 35. Dice la palabra de Dios así: en esto conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oigan esto, hermanos. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. No porque vayan a la iglesia todos los domingos, los miércoles, a la velada de oración, no porque vayan a la escuela dominical, no porque vayan al seminario, no porque sean pastores, no porque canten en el grupo de la iglesia, no porque se sepan muchos versículos de memoria, no porque sean grandes ganadores de almas, no porque hayan hecho tanta obra social y espiritual. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto es lo que le entró en los oídos a los discípulos y decidieron ellos cumplirlo al pie de la letra. Lo que Jesús les había pedido para los primeros cristianos de la historia, de haber creído en Jesús, era mucho más que levantar las manos en señal de haber aceptado a Cristo, como comúnmente se hace en las iglesias. Se les pide que levanten las manos a las personas que quieren aceptar a Cristo o que reconocieran el Evangelio. No, era mucho más que eso. Para los primeros cristianos de la historia, haber creído en Cristo era no solamente decir en público que se convertían en solamente seguidores de Jesús o que se congregaban fielmente o constantemente, sino que empezaban ellos a formar parte de ese grupo que empezaba
hacerse más fuerte cada día, más fuerte cada vez. Hace 1980 años, este grupo de cristianos tenían algunas prácticas tan sencillas, pero hermanos, tan sencillas, que las prácticas que hacían ellos diariamente y después ya lo hacían por costumbre. Practicaban todos los días y ya después ya era costumbre. Y este comportamiento como cristianos los animaba a amarse los unos a los otros. Y esto los llegó a convertir en un grupo extremadamente poderoso. Hace 1980 años, nuestros primeros hermanos en Cristo vivían una vida sin complicaciones internas. El problema que ellos tenían era un problema externo. El problema era Roma. El problema era con los fariseos. El problema era con los doctores de la ley. El problema era con otros grupos religiosos. Pero no tenían problemas entre ellos internamente. Cosa que hoy es nuestro problema. Hoy tenemos más problemas internos que con la gente de afuera. Hoy nos enojamos más entre nosotros que con los inconversos. Hoy participamos menos de reuniones cristianas y participamos más de fiestas mundanas. Ese es el problema. Debemos de saber como cristianos qué es lo que está causando el problema en nuestra iglesia. ¿Qué es lo que hace que no haya crecimiento en nuestras iglesias? No solamente no traemos gente a la iglesia, al contrario, se van por culpa de nosotros. Ese es el problema. Por ahí hay un dicho que dice, o está con nosotros o contra nosotros. Hace 1980 años, nuestros primeros hermanos en Cristo vivían una vida sin complicaciones internamente. Externamente eran acosados, eran perseguidos, eran amenazados y muchos de ellos eran hasta martirizados por la fe que ellos habían puesto en nuestro Señor Jesucristo. Hace 1980 años los primeros cristianos empezaron a dejar las bases, empezaron a establecer la estructura, las prácticas que les servirían a ellos y a nosotros como el ejemplo a seguir para las futuras generaciones. El mensaje de esta mañana, así de sencillo, lo he titulado Ese es el problema. Vamos a ver cómo vivían estos hermanos. Pero hay que recordar que en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Recuerde, en esto conocerán que son todos mis discípulos. No porque lleve el gafete de diácono, no porque lleve el gafete de anciano gobernante o de misionero, no porque lleve el gafete de la escuela dominical o el gafete del tesorero, el gafete de la directiva. No, él dice aquí, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si entre ustedes se aman, dice, los unos con los otros. Eso es. En esto conocerán que sois mis discípulos, si ustedes se aman los unos a los otros. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 41, ahí mismo en el libro de los Hechos vemos esto. Recuerde que todo comenzó, si regresamos a este versículo 1, todo comenzó. Yo le pregunto, ¿por qué cree que llegó el día del Pentecostés? ¿Cuándo llegó el día de Pentecostés? ¿Cómo estaban ellos? Dice la palabra de Dios que estaban todos unánimes juntos. Yo creo que Dios jamás hubiera enviado al Espíritu Santo si hubiera habido dentro de ellos división entre el grupo que se encontraba ahí en el aposento alto. No lo hubiera enviado,
Jamás Dios hubiera enviado la promesa del Espíritu Santo si hubiera habido desunión entre ellos. Pero vivían como familia, vivían como familia. Vamos al capítulo 2, versículo 41 de los Hechos. Vea lo que dice la Escritura. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se veían como familia, se buscaban, se respetaban, se consideraban los unos a los otros. Esas palabras que hemos escuchado alguna vez ofende al Evangelio cuando dicen: he encontrado más sinceridad afuera en el mundo que en la iglesia. Eso ofende a la iglesia. He encontrado gente más derecha y recta en el mundo que dentro de la iglesia. Y esas palabras las escuchamos de quienes fueron cristianos o de hermanos que asistían a alguna congregación. Porque hay resentimiento. ¿Cómo se llama el mensaje? Ese es el problema. Ese es el problema. A veces hay hermanos que llevan problemas de la casa a la iglesia, llevan problemas del trabajo a la iglesia, y ese es el problema. No hay que llevar problemas a la iglesia. Los problemas de la iglesia deben de resolverse en la iglesia, y en la iglesia deben tratarse pues las cosas de la iglesia. En la casa deben de tratarse las cosas de la casa. No hay que mezclar. La iglesia primitiva se veía como familia. Se buscaban los hermanos, se respetaban, se consideraban unos a otros. Además de esto, vivían en familia y se preocupaban el uno por el otro. Se buscaban el uno al otro. Había convertido ese nuevo grupo, ese nuevo compañerismo, habían convertido esa iglesia. Recuerden que ellos no tenían un lugar para reunirse, un templo, como nosotros. Ellos no tenían un local seguro. La iglesia eran ellos. Era su nuevo círculo de vida. El mayor objetivo de estos nuevos cristianos era llegar a vivir como Cristo se los había pedido. Era llegar a vivir como Cristo se los demandó. Cristo les dijo: en esto conocerán todos ustedes que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿No será que por eso nuestra iglesia cristiana, nuestra iglesia evangélica, no habló de nuestro presbiterio? Hablo de la iglesia cristiana del mundo en general, entero. ¿No será que por eso no hay impacto? ¿No será que por eso no tiene profundidad en la sociedad que hoy nosotros vivimos? ¿No será ese el problema? El mayor objetivo de todos en la iglesia primitiva era llegar a vivir como Cristo se los pidió. Segunda cosa que hacía este nuevo grupo. Tenían pocos días ellos de haberse convertido al Evangelio. Y vea cómo empezaron a vivir. En el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles son las enseñanzas, lo mismo que Cristo enseñó. Este nuevo grupo de hermanos no pretendió cambiar nada. Este nuevo grupo de hermanos no pretendió añadir nada, no pretendieron integrar cosas que Cristo no había dicho. Entonces, cuando se sientan los apóstoles, vean qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que dice la Constitución de la iglesia. Ellos no decían esto. Más bien, ¿qué es lo que dice la Biblia? No qué es lo que dice la Constitución de la iglesia. No, ellos no decían no lo que dice el manual X, sino lo que dicen los evangelios. Ellos no pretendieron quitar nada,
no añadieron nada que no fuera lo que Jesús les había dicho. No quisieron ellos hacer cambios diciendo, no es que las cosas se hacen así, no es que ahora ya estamos en el siglo XXI, no, hermanos. Por eso siempre mi recomendación desde el púlpito les digo a los hermanos, a todos en la congregación, que lean la palabra de Dios. Hagamos las cosas como están en la palabra de Dios, hagamos las cosas como están en la Biblia, hagamos las cosas como están en las Sagradas Escrituras. Y estos hombres, los apóstoles, las mujeres, los jóvenes, los niños que se convirtieron, que fueron 3,000 y después se llegaron a ser hasta 5,000 y después ya no era solamente una iglesia, sino que empezaron a construir otros grupos comunitarios, es decir, otras congregaciones, así como nosotros. Pero recuerde que no tenían edificios, porque ellos eran perseguidos todo el tiempo. Se reunían en sus casas, se reunían en subterráneos, se reunían en catacumbas y pasaron así 20 años. Y en esos 20 años, en los capítulos 5 de Hechos, capítulo 5, versículo 42, vea lo que pasa. Hechos 5, 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y vea cómo dice el capítulo 17, versículos 10 y 11. Así dice la palabra de Dios. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. Cada domingo, hasta que llegara el maestro Osvaldo, no cada día escudriñaba. Dice aquí la palabra que diario, no cada domingo cuando había escuela dominical. Las escrituras dicen para ver si estas cosas eran así. No lo hacían cada domingo. Todos los días escudriñaban la palabra de Dios. Pasaron 20 años y siguieron haciendo lo mismo que Cristo les había dicho. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si os amareis los unos a los otros. Compruebe usted mismo la escritura, lo que dice la palabra de Dios. Léala, porque si no se escudriñan las escrituras, ese es el problema. Hay que estar seguros de lo que entendemos, porque todo debe de estar fundamentado en la palabra de Dios. Pero otra práctica, les dije al principio, que eran cosas sencillas y que los apóstoles establecieron y dejaron para que se convirtiera un ejemplo o una regla la cual nosotros deberíamos de seguir, y empezaron a hacer algo que debemos de hacer nosotros también. Dice la palabra de Dios que oraban siempre, y cuando no estaban juntos se recordaban en oración. Ahora que hemos estado en este confinamiento, ¿usted ha orado por la congregación? ¿Ha orado por nuestro hermano Evaristo? ¿Ha orado por nuestra hermana Delia? ¿Ha orado por nuestra hermana Lupita? Los apóstoles y la congregación oraban por todos, aun cuando no estaban juntos. ¿Por qué? Porque con la persecución que se había creado por Roma y la persecución para extinguir a la iglesia, llegó el momento en el que los hermanos no podían salir de sus casas. Llegaron momentos en los que no podían ellos congregarse porque ya estaban marcados, ya estaban vistos y estaban etiquetados. Entonces sabían quiénes
eran los cristianos. Y decían, vamos detrás de ellos y los matamos o los llevamos ahí al circo romano para que los leones se los coman. Y así pasaron los años y llegó el momento en el que pues ya se tenían que rolar las reuniones. Decían, ahora la próxima reunión será en la casa de Jacob, la próxima reunión va a ser en la casa de Pedro, y así sucesivamente. Para esto dibujaban ellos un pescadito en la tierra, en la entrada de la casa en donde ellos se reunían, para que los que iban a ir a la reunión identificaran la señal, dijeran, pues es aquí. Entonces llegaban todos y entraban, y la última persona que llegaba tarde tenía que borrar el pescadito para evitar cualquier sospecha, para que las cuadrillas de los soldados no vinieran atrás, no supieran de la reunión que había en ese lugar, para que vea cómo se cuidaban, cómo se protegían ellos. Había un compañerismo increíble. Se recordaban los hermanos en las oraciones. Hermanos, los estudios en casa, los devocionales en casa, pueden salvar matrimonios, pueden salvar a los hijos. Si usted no hace sus devocionales, ese es el problema. Usted se acuerda en sus oraciones de los hermanos encargados de las congregaciones el sábado anterior a sus predicaciones en sus iglesias, por los maestros de la escuela dominical, por los enfermos de la iglesia. Bueno, eso lo hacían los discípulos y los hermanos. Oraban por todos cuando no estaban juntos. Vamos nuevamente al capítulo 2, regresamos al capítulo 2, el versículo 42 al 44. Dice la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hermanos, ahora que se abran nuevamente las instalaciones, que esperemos ya sea pronto en la congregación, los domingos, no se quede en casa, para nada del mundo. Congréguese todos los días que pueda asistir, incluyendo los martes, la reunión con las mujeres, la reunión de oración. Si no, va a llegar el momento que diga, ya no tengo contentamiento. A mí, de verdad, me sorprende mucho mi hermana Lupita. Ustedes la conocen. Las ocasiones que yo no podía ir por ella, su casa, ella salía de su casa a la esquina, tomaba un taxi y llegaba sola. Ustedes la vieron. 93 años de edad. Que Dios bendiga a mi hermana Lupita, siempre fiel a la iglesia y sobre todo a su Señor. Y nosotros que tenemos salud, que tenemos la oportunidad, que tenemos carro, no se quede en casa, porque ese es el problema. Esas eran las prácticas que tenían los discípulos y los hermanos. Por eso es que la iglesia fue impactante. Asistían a todas las reuniones. Las necesidades de otros eran las necesidades de todos. Nadie las ignoraba y nadie se escondía de las necesidades de los otros. Hermanos, en esta oportunidad déjenme decirle, empecemos a vivir así. ¿Cómo? Amándonos los unos a los otros. Respetémonos, considerémonos los unos a los otros, oremos los unos por los otros, busquémonos. Jesús hizo dos cosas que impactó la vida de sus discípulos. Dos cosas, le lavó los pies
y les dijo algo que les retumbó en los oídos. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. El versículo 1 dice, y estaban todos unánimes, juntos. Por eso vino el Espíritu Santo. Allá en el capítulo 2, versículo 46 y 47, todos perseveraban, eran constantes. Vea cómo dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de las casas. Sabemos que el templo era el aposento. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe cuál es el problema de las iglesias? Que si va a haber una reunión, siempre va a salir el hermanito o la hermanita que va a decir, no, es que yo no la llevo bien con fulanito o sutanito. Ese es el problema que tenemos nosotros. Aquí dice que todos comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Vea como dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, fíjense, se encargó de algo. Dice aquí, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A ningún discípulo se le tenía que recordar que había cultos. Sabían que era domingo, sabían que era miércoles 11 o diario, sabían a qué hora eran los cultos. Ellos no tenían un lugar seguro ni definido para congregarse. Ellos mismos sabían que era una necesidad. No descuidaban ellos su vida espiritual, vivían bajo la bendición de Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto en el desierto rumbo a la tierra prometida, por cada parada que ellos hacían, levantaban ellos el tabernáculo. Y ahí estaban las 12 tribus de Israel, y ahí estaban los sacerdotes, ahí estaba Moisés, ahí estaba Josué, todos. En el tabernáculo nadie se movía, nadie. Respetaban a Dios, cosa que no hacemos nosotros en nuestro templo. Entramos, salimos a la hora del mensaje, a la hora de las alabanzas, a la hora de la oración. Hermano, ¿quiere usted que pase algo extraordinario en el Evangelio y que nos tengan respeto y que admiren el Evangelio y a la iglesia? Hagamos lo mismo que les dijo Jesús a los discípulos, amándonos los unos a los otros, porque para mí, si no lo hacemos, ese es el problema. Vamos a orar, hermanos, para terminar con este mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de aquellos que lo dieron literalmente todo. Nosotros estamos muy cómodos, vamos a tu templo cuando queremos, cuando podemos, cuando hay algún interés y muchas veces cuando hay alguna necesidad. Quita de nosotros, Señor, ese confort. Bendice a tu iglesia. Ponemos en tus manos a tu pueblo. Ponemos en tus manos a todos mis hermanos que se encuentren en enfermedad. Bendice a la congregación Getsemaní. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima.